Bienvenidos una vez más a nuestra Escuela Catedralicia de Gracias. Agradezco los mensajes que me han enviado algunos diciendo que hay veces que se corta el sonido y que hay que ajustar el micrófono. Y bien, pues, el micrófono está aquí y no sé, tengo que revisar a ver qué es lo que sucede. Ya pasamos de las 600 descargas de algunos que se han sentido interesados. Hay algunos que envían también sus comentarios, están colaborando de alguna manera. Y hoy vamos a dedicar nuestros 30 minutos, que no puede pasar de 30. Es peligroso a veces que lleguemos a los 30, pero por ahí. Pues entonces vamos a dedicarlo al hombre, al ser humano, como criatura de Dios, imagen y semejanza de Dios, y cuerpo y alma. Porque del alma habla todo el mundo, pero no sabemos realmente qué es el alma. Porque tengo un alma. ¿Dónde tengo un alma? Decimos que lo tenemos como si se tratara de un objeto o una parte de nuestro organismo. Tenemos un corazón, tenemos un hígado, pero tenemos un alma. ¿Pero dónde la tenemos? Y es que estamos viviendo en una época en la que prevalece un materialismo cultural, por lo que se analiza muchísimo lo que es la materia, hasta las partículas más elementales, y todo eso está muy bien que se investigue, pero hay algo que nos encontramos en la vida de cada uno, a lo que no se le encuentra ninguna partícula y no se le encuentra ningún órgano, ningún grano, ninguna molécula, donde tengamos lo que desde tiempos del pensamiento griego se ha llamado el espíritu o el alma. Y tenemos que tener en cuenta que la palabra que en el Antiguo Testamento, en hebreo, significa espíritu o alma, y que así es como se ha traducido al Nuevo Testamento, pues sin embargo en hebreo esa misma palabra, ruach, significa todo lo que produce efectos pero es invisible. El viento meteorológico, el espíritu humano, el espíritu de Dios, también se utiliza la misma palabra, ruach, el aliento de nuestra respiración, que soplamos y se nota externamente que nuestro soplido llega a poder mover una cosa muy elementalita. Tampoco es que tengamos una gran potencia de viento huracanado, pero ahí entra todo. El aliento, el viento meteorológico y esto, como se utiliza en hebreo una sola y única palabra para todo eso, después pues cada uno lo traduce como mejor le interesa, como mejor lo entiende o como mejor piensa que sus oyentes o sus lectores lo van a entender. Pero en nosotros hay algo, hay mucho que produce sus efectos, pero que no se le nota que tenga un sustrato material. Lo primero que tenemos es la sensación de la relación. Hay dos seres humanos que hasta entonces no se han conocido. Se encuentran el uno frente al otro, se hablan, nos hablamos y se mantiene una relación. Era un poco una de las categorías de la lógica de Aristóteles,
y seguimos utilizando la misma palabra relación desde el siglo V antes de Jesucristo. Y ahí en la relación entra la amistad, la admiración, el amor, el odio, la envidia, que todo eso nos mueve mucho después en nuestra conducta. Pero no podemos decir que tenemos un órgano de la envidia, otro órgano del amor, otro órgano del conocimiento, de las ideas, de las genialidades, del miedo. Y entonces, todas esas actividades que tenemos y que no tienen, o no se les conoce, no se les ha descubierto todavía, una base material, fisiológica, pues todo eso es lo que entra, lo que los griegos llamaban la psique, que no es que sea exactamente lo que es el alma, lo que llamaban el pneuma, que es, lo traducimos como el espíritu, pero de la psique es de donde ha salido la palabra psicología, es decir, el estudio de todas esas cosas que no tienen una base material en nuestro organismo, pero que sin embargo causan sus efectos, sus desastres a veces, o sus obras buenas también. Hay que ver el lado bueno que tienen las cosas. Y eso es lo que llamamos el alma. Decimos que tenemos un alma, pero ¿dónde tenemos el alma? ¿Dónde está mi alma? Y decimos también que cuando uno se muere, entrega el alma, o le sale el alma del cuerpo, no le puede salir porque no está dentro. Pero con la muerte perdemos toda capacidad de relación con los que nos sobreviven. Nos llorarán, nos gritarán, nos invocarán, pero el cadáver no contesta. No tiene alma. No tiene esa capacidad de entrar en relación con los demás. Porque nuestra relación se manifiesta en nuestras obras, pero las obras son todas del cuerpo. Uno podrá poner cara de alegría cuando ve a una persona o cara de tristeza cuando ve a otra persona. Lo expresamos por medio de nuestro cuerpo, pero no es nuestra cara, nuestra alegría. La cara que ponemos es la expresión de nuestra alegría, de nuestra tristeza, de nuestra sorpresa cuando nos encontramos con algo con lo que no contábamos. Y en eso es en lo que consiste lo que llamamos el espíritu humano, que lo tenemos junto con nuestro cuerpo, que el cuerpo sí vemos perfectamente lo que es, lo conocemos muy bien, podemos estudiar su anatomía, su fisiología, eso sí, pero del alma solamente podemos estudiar su comportamiento. Y entonces sabemos cómo se comporta externamente cada persona, cómo nos portamos externamente cada uno de nosotros, pero lo externo de nuestra manifestación es material, mientras que la realidad esa que decimos interna, pero que no está dentro, eso es lo que llamamos el espíritu o el alma. No es que el alma salga del cuerpo y se quede fuera, es que el alma como espíritu no ocupa lugar. ¿Y a dónde va a parar el alma después de la muerte? Como no ocupaba ningún sitio durante la vida,
no va a ocupar ningún otro sitio. O sea, ya podemos mirar debajo de la tierra a ver si encontramos el infierno o el purgatorio. No lo vamos a encontrar. Lo del cielo es más difícil porque como en nuestra imaginación está muy, muy arriba, pues ni siquiera mandando una sonda de esas de exploración del universo que se han mandado, se ha encontrado un sitio con un letrero que diga aquí es el cielo. Porque hemos llegado a tener un materialismo tal que consideramos que lo que no es material no existe. Pero no es que no exista, es que no lo podemos percibir por nuestros sentidos en lo que es el espíritu, pero no podemos evitar darnos cuenta de cómo actúa. Tenemos un pensamiento que lo comunicamos por medio de la palabra y se lo decimos a otra persona, y si se lo decimos hablando, lo oye, lo escucha, lo entiende, y la idea que tenemos nosotros, tanto si es una idea buenísima como si es una idea horrible, si la manifestamos, los que nos oyen o los que nos ven, o si lo escribimos, los que nos leen o los que nos ven por la pantalla, se enteran. Pero eso sí, la pantalla también es material. Y entonces, Dios ha querido comunicarse con los seres que había creado a través de lo que es el espíritu humano. En Dios reconocemos que no hay materia. Entonces, Dios decimos que es espíritu, no un espíritu igual que el nuestro, porque el espíritu de Dios es eterno y nuestro espíritu ha sido creado. Antes de que nosotros naciéramos, no estaban nuestras almas esperando para que las metieran en nuestro cuerpo cuando naciéramos. No, no es eso. Antes de que naciéramos, no teníamos ninguna actividad espiritual. Y es cuando nacemos, cuando empiezan a tener los que ya han nacido y viven desde antes que nosotros, empiezan a tener una relación con los recién nacidos. Y luego se va desarrollando más esa relación o esas distintas relaciones. Y entonces, Dios ha querido servirse de esa capacidad que tenemos los seres humanos como alma, como espíritu, para comunicarse con algunos de espíritu a espíritu por medio del cuerpo del que lo escucha, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Jesucristo, hombre y Dios, como veíamos hace un par de encuentros, por Jesucristo, que se manifiesta humanamente, pero manifiesta su realidad espiritual, su conocimiento que tiene del Padre, y nosotros podemos saber que el Padre existe y actúa, porque Jesucristo humanamente nos lo ha comunicado de hombre a hombre. Lo que nos ha comunicado es de Dios, pero el modo, o si quieren ustedes el instrumento, la herramienta de la que se ha servido Jesucristo, ha sido de nosotros, de nuestra humanidad. Si no hubiéramos sido seres humanos, Jesucristo, por mucho que nos hubiera hablado, no nos hubiéramos enterado. De la misma manera que un animal no se entera de lo que se le expresa con la palabra humana. En algunos casos de domesticación de animales, pues sí, el perrito responde cuando se le llama por lo que hemos dicho que es su nombre. Y cuando el perrito escucha eso que nos oye decir tantas veces, actúa de una manera o de otra, o se acerca, o sale corriendo, se asusta.
Pero Dios ha querido utilizar lo que es nuestro espíritu para comunicarse a nosotros de espíritu a espíritu por medio de la palabra. Ha habido algunos momentos, algunos individuos, Adán, Eva, Caín, de Abel, no se sabe que Dios le hubiera hablado. A Caín sí le habló. Noé, Abraham, Isaac, Jacob y los profetas. Dios se ha comunicado desde su espíritu, que es Él, de manera que lo han podido entender en su espíritu humano, desde Adán y Eva y todos los demás. Y así es como Dios nos ha ido comunicando su verdad, la verdad que Dios ha querido que conociéramos y que luego, eso sí, nos lo hemos estado comunicando unos con otros, de ser humano a ser humano. Por eso es por lo que Jesucristo les anuncia a los apóstoles que les envía. Y les envía para que hagan lo mismo. Y cuando instituye la Eucaristía, dice, y hagan esto en memoria mía. Y por eso hacemos eso, como recuerdo, como memorial, esa palabra que se usa también, que estamos actualizando o realizando lo que hizo el Señor, porque Él nos dijo que lo hiciéramos. No nos dijo que nos dejáramos clavar en una cruz. Eso bastó con Él. Es verdad que ha habido algunos que han sido martirizados y que algunos incluso crucificados, pero no es un mandato a todos y cada uno de los miembros de la Iglesia. El que comuniquemos lo que estamos sintiendo que recibimos como del Señor, eso sí, el mandato es universal. Y también es universal un mandato que parece que se refiere solamente al cuerpo. Porque en el relato que tenemos de la creación del primer hombre y de la primera mujer, a los que llamamos Adán y Eva, en el relato que nos encontramos en el libro del Génesis, se nos manifiesta que Dios dijo, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Propiamente tenemos que decir que eso es una traducción piadosa y bien educada. Porque en hebreo, igual que en español, e igual que en otros muchos idiomas, para la diferencia de género, que esa expresión ahora se está utilizando mucho y se ha puesto de moda, para la diferencia de género, el hebreo también, lo mismo que el español, utiliza dos juegos de palabras. Un par de palabras que se aplican exclusivamente al ser humano, varón y mujer. Otro juego de dos palabras que se utiliza por igual para el ser humano y para los animales, macho y hembra. Lo que dice la Biblia, tal como nos ha llegado a nosotros el texto hebreo, es precisamente a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. En nuestras ediciones comerciales de la Biblia, para no utilizar unas palabras que puede parecer que son malsonantes, pues se traduce por varón y mujer. Pero
hay una cosa muy curiosa. Si se fijan ustedes, en el libro del Génesis dice que, sí, que macho y hembra los creó, pero que cuando encuentra a la mujer que Dios había creado, después de haberle insuflado un sueño y haberle extraído un costillar, y sobre el costillar de Adán dice que Dios modeló el cuerpo de la mujer. Entonces, dice Adán, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Se llamará Isha porque ha salido del Ish. El Ish es el varón, Isha es la mujer. Pero claro, nosotros no tenemos un par de palabras en que la palabra que se aplique a la mujer sea derivada de la palabra que se le aplica al varón. Hay algunas Biblias que dicen se llamará varona porque procede del varón, pero la palabra varona no vuelve a salir en toda la lengua española. Otros ponen se llamará hembra porque procede del hombre. Filológicamente no se puede decir que la palabra hembra derive de la palabra hombre. Es una manera de arreglarlo. Pero claro, como nosotros no tenemos en español, como en hebreo, una isha que deriva del ish, pues entonces no sabemos cómo se puede traducir ese versículo del libro del Génesis de manera que se entienda. Se llamará mujer porque procede del varón. ¿Qué tiene que ver? La palabra, me refiero. No hay ninguna explicación de por qué hay que utilizar esa palabra porque procede de la otra. Porque en hebreo procede, en español no. Y no tenemos cómo decirlo y cómo traducirlo. Ahora, eso sí, el primer mandato que le da Dios al hombre y a la mujer, cuando acaba de decir que a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó, les dice, creced y multiplicaos. Y entonces hay un mandato de Dios, que Dios es el autor de la vida y es el que ha creado todos los seres vivientes, le encarga al ser que ha creado a su imagen y semejanza y los creó varón y mujer, macho y hembra, a ese ser que se parece en algo a los animales, pero que es imagen y semejanza de Dios, le confía algo que es propio de Dios. Y entonces hemos deteriorado mucho la idea de lo que es la sexualidad humana, porque difícilmente se reconoce en nuestra sexualidad humana la imagen y semejanza de Dios. Es más, tenemos una idea pecaminosa de lo que es la sexualidad. Porque, es verdad, si lo que hemos recibido de Dios desde la creación para ser imagen y semejanza de Dios y dar la vida, lo utilizamos para otra cosa distinta, aunque vaya ligado con él y vinculado con la transmisión de la vida. Pero si nos quedamos nada más que con el instinto que lo compartimos más o menos con los animales o de una manera parecida, y buscamos para lo que Dios nos ha dado, para que por amor transmitamos vida, lo que hacemos es buscar de una manera egoísta solamente una satisfacción. Entonces, estamos como marginando de nosotros y de nuestra vida la imagen y semejanza de Dios. Y por eso, cuando
nos quedamos en una sexualidad placentera, agradable, pero estéril. Cuando directamente se produce y se provoca que no se pueda transmitir la vida a través de la sexualidad o por parte del varón o por parte de la mujer o por parte de cada uno de los dos, entonces el pecado está en ese marginar la imagen y semejanza de Dios, quedándonos solo con lo que nos hace más semejantes que a Dios, semejantes a los animales, si nos dejamos llevar nada más que del instinto. Ahora bien, ¿cuándo se puede y cómo se puede dar uno cuenta de si realmente está realizando lo que es la imagen y semejanza de Dios en su sexualidad, el varón como varón y la mujer como mujer? Y cuando, por las presiones de la cultura, de la sociedad, del ambiente y de todos esos elementos que influyen en lo que es nuestra conducta humana, se prescinde de la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántas veces, en casos de problemas de matrimonios que vienen y que consultan, pues hay que preguntarles, pero ustedes, antes de casarse por la iglesia, antes de casarse en el templo, ¿recibieron alguna formación? Sí, sí, claro, teníamos que recibir unas charlas y eso. ¿Y qué recuerda usted que le dijeron en aquellas charlas que le haya servido después para su vida de matrimonio? Y yo se lo pregunté a unos que me contestaron que recordaban que en aquellas charlas les dijeron que tenían que reconocer las firmas de los dos en la cuenta del banco. Es una cosa útil para la economía doméstica, pero ¿eso qué tiene que ver con el mandamiento de Dios a Adán y Eva y con el sacramento de Jesucristo? Si nos quedamos nada más que en eso, ¿qué diferencia hay, pues, entre una boda y un matrimonio? Claro, la boda es la ceremonia con todo el protocolo habitual en cada sitio, eso sí. El matrimonio es el sacramento por el que, reconociendo que esa unión de transmisión de la vida es signo de la unión de Cristo con la Iglesia, y así lo dice, lo escribe San Pablo, y que eso es el cumplimiento del primer mandamiento que Dios le dirige a la humanidad: crezcan y multiplíquense. Si prescindimos de eso y nos quedamos con lo demás, ahí es donde empieza a haber una discordancia entre lo que es el designio de Dios y lo que es el cumplimiento de las normas sociales. Bien, estamos ya en el minuto 28 y 26 segundos. Tendremos que seguir más adelante en otra grabación. Voy ahora a cerrar y voy a comprobar si realmente ha salido todo el sonido, solamente parte. Entonces, si tengo que repetir o no tengo que repetir la grabación. Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga.